Yo creo... A ver, este no es el video que yo pensaba hacer esta semana. Esto es una mandarina, claro, se entiende porque es redonda, es naranja y es un poco más pequeña que una naranja convencional. Y por cierto, está genial. Y esto que tengo aquí es un plátano, una banana, como se le conozca en tu país. Vamos. ¿Qué pasaría si yo te dijera que un árbol de mandarina puede dar bananas? O sea, ¿tú crees que de un banano o de un plátano puede salir esto tan precioso y sofisticado que es una mandarina? Que es que yo te digo, yo estoy casi seguro que la mandarina le gana en todos los aspectos a este plátano. Pues si eres una persona cuerda y normal, pensarás que no. Aunque debo decir, salvando las distancias, que hay muchísimas especies de árboles que pues se pueden injertar. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que si todos los seres humanos o la gran mayoría podemos creer en que un árbol de mandarina o de banana no puede dar una fruta que no sea la de su propia especie, todos nos parecemos a Jesús en algo. Un día random en la vida de Jesús, él se encontraba hablando con cientos y cientos de personas, como ya se había vuelto común que él lo hiciera. ¿Qué pasa? Él dijo algo muy interesante y os lo quiero compartir ahora. ¿Qué es esto? No es un buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muchísimas personas acusan a la Biblia de ser un libro un poco ilógico o que se aleja de lo científicamente demostrable. Yo no sé qué versión de la Biblia esas personas habrán leído porque la Biblia está llena de fundamentos muy lógicos. Claro que toda persona puede entender que un árbol que es de una especie no puede dar los frutos de otra especie, y Jesús utiliza esta misma lógica humana y de sentido común para demostrarnos algo que en la vida cotidiana y más en los últimos tiempos en los que estamos viviendo y principalmente dentro de la iglesia nos vamos a encontrar, que son las personas que dan malos frutos o que no dan los frutos que un cristiano promedio debería tener. Yo recuerdo cuando era joven y durante toda mi vida casi he escuchado a muchísimos predicadores hablar de cosas que tenemos que cumplir, cosas que tenemos que hacer, metas que tenemos que alcanzar, pero claro, ninguno te explica cómo llegar a esas metas. Por ejemplo, cuando hay una predicación sobre tener fe, el predicador te enseña que tú debes tener fe. O sea, él te explica, mira, Meiser, la fe es importante porque la fe es lo que mantiene tu relación con Dios, es lo que sostiene el que tú sigas creyendo en lo invisible. Eso invisible es Dios, es la obra de Dios en la tierra y así en el cielo. Pero claro, nadie, ninguno de esos predicadores te explica el cómo tener esas cosas, cómo tener fe, cómo tener paciencia, cómo perdonar, en fin. Y yo he tenido un grave problema a lo largo de toda mi vida, y es que yo tengo un pensamiento muy cuadrado y metódico en ese sentido. Si tú me explicas algo, yo necesito un paso a paso de cómo obtener ese algo. Que tú a mí no me puedes venir a decir un domingo en la mañana a las 11:30 que pues hay que tener fe y ya está, sin dar un norte, sin dar una brújula, sin dar una guía, y todo se queda ahí. No, amigo. Y yo me he dado a la tarea a lo largo de toda la Biblia de buscar esos cómo, esos paso a paso para poder alcanzar esos objetivos que todo cristiano debe tener. Y uno de los grandes objetivos que todo cristiano debe tener es el dar buenos frutos. Frutos que testifiquen de la obra de Dios en tu vida y frutos que testifiquen del cambio que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. No sé por qué me da la impresión que muchísimas personas saben que un cristiano debe dar buenos frutos, pero no sabe cómo un cristiano puede llegar a dar buenos frutos. O sea, como un árbol que da malos frutos, como un árbol que da frutos
frutos de pecado, de muerte. Digo árbol utilizando la misma analogía que usó Jesús aquí, ¿vale? O sea, no hablo de árbol literalmente un árbol, hablo de seres humanos. Tenemos que comenzar aclarando una cosa muy importante, que es que la Biblia, a la hora de concebir la relación hombre y Dios, no se basa tanto en qué sentimientos tiene el hombre hacia Dios, ni qué sentimientos tiene Dios hacia el hombre, sino que se basa más bien en las obras que esta persona va a tener en relación con Dios y en cómo el Espíritu Santo se revela a su vida a través de estas obras, tanto para él como para las otras personas que le rodean. Y yo sé que muchas personas, y esto es verdad, creen que las obras nos van a salvar, y nada más lejos de lo real. O sea, las obras, si bien no determinan nuestra salvación, sí testifican, sí dan ejemplo de que esa persona ha sido salva. Por ejemplo, yo sé que esto es una mandarina porque es redonda, es naranja y es un poco más pequeña que una naranja. Bueno, pues asimismo tú puedes identificar a un cristiano con buenas obras porque sus obras apuntan a lo que es Dios, apuntan al amor de Dios, apuntan a la justicia de Dios. ¿Y por qué las obras son tan importantes? Aparte de lo antes dicho, porque el propio Jesús lo dijo. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y de hecho te sigue aclarando en los siguientes versículos que si bien estos frutos, estas obras no determinan la salvación, son importantes. ¿Por qué? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, pues hasta este punto del vídeo hemos entendido más o menos cuán importantes son las obras, pero nos queda comprender cuáles son esas obras, cuáles son esos frutos que el Espíritu Santo debe poner en nuestras vidas y que van a testificar la obra que Él tiene sobre nosotros. Pero claro, nadie nos ha explicado qué son los frutos, estos frutos que tenemos que dar nosotros como cristianos. Bueno, pues la propia Biblia en Gálatas, específicamente en el capítulo 5, nos dice cuál es este fruto, porque esa es otra cosa. Aquí habla de un fruto, o sea, no es como que tú puedes tener un fruto como cristiano y luego no puedes tener otro. No, el Espíritu Santo viene en un pack completo y ese pack incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vaya pack, y en oferta y todo te digo. Con solo aceptar a Jesús en tu corazón y que el Espíritu Santo habite en él, tú recibes de manera gratuita para ti. A Jesús le costó, vamos, la vida, de hecho. Un pack muy completo para relacionarte con Dios y con las otras personas. Claro, debemos de hecho darnos cuenta de algo muy importante cuando entendemos qué es el fruto del Espíritu que debe habitar en nosotros como testimonio de la salvación. Y es que el fruto apunta no solo a Dios, sino que apunta a nuestro prójimo. Y como bien hablábamos en el video anterior, que si no lo has visto ya te recomiendo que lo veas, en el que hablábamos de el amor y de el odio, porque cuando nos relacionamos con otros, cuando amamos, cuando perdonamos o cuando odiamos a otros, vemos esa relación de nosotros con Dios, porque es que no hay mucha diferencia tampoco, y es que el propio Jesús lo dijo, que el primer mandamiento era amarás a Dios con todo tu corazón y bla 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 bla, y segundo mandamiento que es amarás a tu prójimo. Y precisamente estos frutos no solo apuntan a que Dios está en tu vida, sino que les demuestra a otra persona que Dios está en tu vida, ¿sabes? O sea, yo creo que esto es lo más bonito de la Biblia y como ideas que al parecer no están relacionadas, cuando investigas y cuando vas bien a fondo, te das cuenta que sí, o sea, que están totalmente vinculadas. Pero bueno. Y el segundo problema al que nos enfrentamos es el cómo, o sea, precisamente cómo obtener este fruto del Espíritu. Bueno, pues puedes creer que la propia Biblia te dice cómo. O sea, ¿qué Biblia estudian los predicadores y no nos explican estas cosas? Dice así, yo soy la vid, o sea Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer.
Tú puedes creer que la gran pregunta que muchos cristianos hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida, y si no te la has hecho, te invito a que te preocupes, el cómo dar buenos frutos ya la hemos encontrado. O sea, el dar buenos frutos viene de nada más y nada menos que de una buena relación con Dios, que de una buena relación con el Espíritu Santo. Claro, es como si tú quisieras demostrar lo aprendido en clases sin tener una buena relación con esa clase, sin haber hablado con el profesor o sin que el profesor haya hablado contigo. O sea, es imposible que tú por telepatía tú entiendas las ideas del profesor. No sé por qué estoy diciendo esto. ¿Por qué ahora estoy utilizando el ejemplo de un profesor con sus alumnos? Bueno, pues porque el primer trabajo que yo tuve en mi vida fue precisamente dando clases de psicología en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Creo que es por eso. Y autoanalizando muy bien mi vida, debo confesar que, por ejemplo, soy una persona que no se caracteriza por tener mucha paciencia, ¿sabes? O sea, yo como que tengo una reserva muy limitada y se me agota bastante rápido. Claro, con todo y esto y el paso del tiempo y las cosas que he venido aprendiendo, pues gracias a Dios el Espíritu Santo me ha ido dando más y dando más y dando más. Me ha puesto a prueba tantas veces esta paciencia que pues en algún momento he tenido que recurrir o inventármelas o que él me las diera para poder llegar a comprender, a no herir a la otra persona que me está llevando al límite. Entonces, yo creo que eso es lo principal de esta idea que os quería comentar en el día de hoy. ¿Qué son los frutos? ¿Por qué son importantes? Y cómo obtener esos frutos. No sé cuánto pueda durar este video. Yo solo sé que pues que el Señor nos ayude a dar buenos frutos como esta mandarina. Llevo más de media hora grabando y creo que este es de los peores videos que he hecho en mi vida. Que nada, que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.